Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Fue el menor de 8 hermanos en una familia católica de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por el abandono, la pérdida y el rechazo. Su padre murió cuando Charles tenía apenas 7 meses de vida. Su madre falleció en un accidente automovilístico cuando él era un adolescente. La muerte de su madre fue un punto de quiebre. Cullen fue expulsado de la escuela secundaria poco después. En sus propias palabras, ese evento destruyó lo poco que quedaba de estabilidad emocional en su vida. Poco tiempo después, se alistó en la Marina de los Estados Unidos, pero su paso por las Fuerzas Armadas fue caótico. Sus compañeros lo describieron como extraño, errático. Se le encontró en varias ocasiones sentado en silencio, vestido con una capa, simulando estar en un trono, como si fuera un rey. Finalmente, fue dado de baja por motivos médicos en 1984, tras varios intentos de suicidio. Ese mismo año, Charles Cullen tomó una decisión que a primera vista parecía positiva: inscribirse en la escuela de enfermería Mountainside en Montclair. Se graduó en 1986 y comenzó a trabajar como enfermero. Nadie imaginaba que en ese momento comenzaba una de las carreras criminales más prolíficas y silenciosas en la historia moderna de Estados Unidos. Su primer trabajo como enfermero fue en el Hospital St. Barnabas, en Livingston, Nueva Jersey. A los ojos de sus colegas, era un profesional competente, algo reservado, pero diligente. Sin embargo, en 1988, solo 2 años después de haber empezado, comenzaron a producirse muertes inexplicables en la unidad de cuidados intensivos. Ese año, Cullen administró intencionalmente una dosis letal de digoxina, un medicamento para el corazón, a un paciente. Fue su primer asesinato confirmado. La digoxina puede provocar arritmias graves si se usa en exceso, pero como era un medicamento común en esa unidad, la muerte no despertó sospechas. Poco después, ocurrió un incendio en el hospital. Más tarde se descubriría que fue provocado por el mismo Cullen, quizás como una distracción, quizás como parte de su deseo de sembrar el caos. En 1992, tras una investigación interna por la desaparición de medicamentos y las sospechas de irregularidades en las muertes, Cullen renunció. No fue despedido, no hubo denuncia formal, simplemente se fue hacia otro hospital. Este patrón se repetiría una y otra vez. Después de dejar San Barnabas, Cullen comenzó a saltar de hospital en hospital. Trabajó en Warren Hospital, Hunterdon Medical Center, Morristown Memorial Hospital y otros. En cada uno, los patrones se repetían. Pacientes que parecían estables morían de forma repentina, medicamentos desaparecían y luego Cullen se marchaba o era discretamente invitado a renunciar. En Warren Hospital, en 1993, Cullen mató al menos a 3 ancianas inyectándoles digoxina. Una de las víctimas, una mujer de 91 años, le dijo a su hija antes de morir que un enfermero extraño la había inyectado sin necesidad. La familia se quejó, pero el hospital no investigó a fondo. Las razones por las que Cullen pudo moverse libremente entre hospitales eran múltiples. En primer lugar, el sistema de salud privado estadounidense no tenía en aquel entonces una base de datos compartida entre instituciones para rastrear irregularidades laborales de profesionales médicos. Además, los hospitales temían demandas por despido injustificado y preferían dejar ir al empleado sospechoso sin levantar ruido ni alertar a las autoridades. Eso permitió que Cullen, un asesino en serie en pleno ejercicio, siguiera trabajando con acceso directo a pacientes vulnerables. Charles Cullen no era un asesino impulsivo. Sus crímenes eran meticulosos.
Elegía a sus víctimas, estudiaba sus historiales clínicos y luego manipulaba las bombas intravenosas o accedía a los registros digitales para inyectar medicamentos letales como insulina, digoxina, norepinefrina y potasio. Lo más inquietante es que muchas de sus víctimas no estaban en peligro de muerte inminente. Eran pacientes en recuperación, estables, que se encontraban en camino a mejorar. Pero Cullen decidía terminar con sus vidas. Durante los interrogatorios, el propio Cullen dijo que sentía que les estaba aliviando el sufrimiento, que actuaba como un ángel de la muerte. Pero los fiscales y psiquiatras que lo evaluaron tenían otra teoría. Se trataba de una necesidad enfermiza de control y poder sobre la vida y la muerte. Su lógica era perversa. El hecho de que pudiera decidir quién vivía y quién moría lo hacía sentir superior, omnipotente. Entre 1998 y 2002, mientras trabajaba en el Centro Médico Lehigh Valley, en Pensilvania, y luego en Somerset Medical Center, Cullen incrementó la frecuencia de sus crímenes. Solo en el último de estos hospitales se estima que asesinó al menos a 13 personas. En total, Cullen admitió haber matado a al menos 40 pacientes, pero las investigaciones posteriores lo vinculan con más de 400 muertes sospechosas. Muchos de los cuerpos fueron incinerados o enterrados sin autopsia. Muchas pruebas se perdieron para siempre. En Somerset Medical Center, los crímenes de Cullen comenzaron finalmente a levantar sospechas reales. Entre 2002 y 2003, varias muertes inexplicables se acumularon en la unidad donde él trabajaba. Las alarmas se activaron cuando el sistema interno de registros detectó que Cullen accedía repetidamente a los historiales de pacientes que no estaban a su cargo. Además, las concentraciones anormales de digoxina en los cuerpos de varios pacientes provocaron una investigación médica interna. La farmacéutica del hospital, Nancy Elder, reportó las anomalías, pero la administración del hospital no contactó a la policía hasta meses después. Cuando lo hicieron, fue ya demasiado tarde para varias víctimas más. No obstante, una vez alertadas las autoridades, comenzó una vigilancia encubierta. En octubre de 2003, Cullen fue finalmente despedido de Somerset. Un mes después, el hospital reportó oficialmente sus sospechas al fiscal del condado y al Departamento de Salud del estado. Lo que siguió fue una operación encubierta que culminaría con la detención del asesino. En diciembre de 2003, Charles Cullen fue arrestado. Habían pasado más de 16 años desde su primer asesinato conocido. Durante los interrogatorios, Cullen confesó con frialdad. No lloró, no mostró arrepentimiento. Admitió haber asesinado a pacientes en al menos 9 hospitales. Afirmó que sus crímenes eran actos de compasión, que no quería que los pacientes sufrieran. Pero esa versión fue rápidamente desmentida por los hechos. Muchas de sus víctimas no estaban muriendo. Varias estaban a punto de ser dadas de alta. Otros pacientes simplemente estaban bajo cuidados por afecciones menores. Algunos incluso se encontraban en observación sin diagnóstico crítico. Cullen fue acusado formalmente de 29 asesinatos y múltiples intentos de homicidio. En 2006 fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Nueva Jersey. Durante el juicio, se mantuvo en silencio. No intentó defenderse. No pidió perdón. Solo escuchó con la misma inexpresividad que mostró durante años mientras mataba en silencio a sus pacientes.
Uno de los aspectos más dolorosos del caso Cullen no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la impunidad con la que operó durante tanto tiempo. Las familias de las víctimas enfrentaron un doble duelo: la pérdida de sus seres queridos y la revelación de que sus muertes habían sido causadas por un profesional médico, alguien en quien confiaban, alguien que debía cuidar, no matar. Muchos hospitales evitaron asumir responsabilidad directa. No se presentaron cargos contra los centros médicos que permitieron que Cullen siguiera trabajando. Las leyes de confidencialidad y la estructura fragmentada del sistema de salud impidieron que se compartiera información clave entre instituciones. Solo tras la captura de Cullen, varios estados comenzaron a implementar leyes para mejorar el control de antecedentes en profesionales de la salud, incluyendo registros centralizados y mecanismos de denuncia más robustos. Pero para muchas familias, esas reformas llegaron tarde. El caso de Charles Cullen dejó una herida profunda en el sistema médico de Estados Unidos. También dejó preguntas difíciles. ¿Cómo pudo alguien con un historial de intentos de suicidio, comportamiento errático y sospechas clínicas tan graves seguir trabajando durante tantos años? ¿Por qué ningún hospital denunció formalmente lo que sabían o sospechaban? ¿Cuántas muertes pudieron evitarse? La historia de Cullen es una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando la burocracia, el miedo legal y la negligencia institucional se combinan para proteger reputaciones en lugar de vidas humanas. Hoy, el nombre de Charles Cullen está inscrito junto a los asesinos en serie más letales de la historia, no con armas, ni cuchillos, ni secuestros, sino con bata blanca y jeringas, en pasillos silenciosos, entre monitores que pitaban, en la intimidad de una habitación de hospital donde la confianza lo era todo. Charles Cullen sigue vivo, en prisión, bajo vigilancia constante. Ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. No recibe visitas, no da entrevistas, no escribe libros. Está aislado, como lo estuvo emocionalmente toda su vida. Años después, su caso fue retratado en libros, documentales y películas. Uno de los más conocidos fue The Good Nurse, donde se dramatiza la historia de cómo una compañera enfermera fue clave para exponerlo. Pero más allá del morbo y la ficción, esta historia es un recordatorio sombrío. El mal no siempre se presenta con rostro grotesco. A veces se viste de ayuda, sonríe, pregunta cómo te sientes, te toma la mano y ajusta tu suero. El mayor horror del caso Cullen no fue cómo mató, sino lo fácil que le resultó hacerlo.